Soy Ezequiel Saraceno, soy argentino, padre de 2 hijos, vivo en Francia después de ya hace 9 años y me especialicé, hice un doctorado en neurociencias, en ciencias biomédicas estructurales en neurociencia, vamos a decirlo así, en la Universidad de Buenos Aires, un postdoc en Argentina, y me vine a Francia con la ilusión de especializarme en lo que es la microscopía de superresolución. Luego de 6 años de estar trabajando para el CENARES, en lo que yo llamo la posibilidad de hacer, uno cuando viene desde Argentina o desde los países periféricos a donde están las grandes potencias científicas, uno dice tener la posibilidad de jugar la Champions League, a mí que me gusta mucho el fútbol, me di cuenta, el mismo organismo, el CENARES, te impide continuar trabajando más de 6 años con un contrato de duración indeterminada, determinada. Entonces, me expulsaron directamente. Ahí caí en una gran crisis personal y en una especie de depresión porque me di cuenta que nadie dentro de la academia se preocupó por lo humano que uno lleva. Me vaciaron el escritorio y al día siguiente ya había otra persona reemplazándome cuando te ponen en la zanahoria que sos único, que tenés que seguir un proyecto, bla, 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 bla. Y ahí fue que tuve una charla con Manolo que realmente me hizo romper la estructura que tenía. Creo que uno como científico lo que hace es ponerse un discurso y mentirse a sí mismo para poder seguir todo el tiempo. Y Manolo lo que hizo fue simplemente preguntar por qué durante 30 minutos y terminé 2 horas después, seguía llorando, liberando toda la angustia que tenía, lo recuerdo muy bien. Y ahí dije, vamos Manolo, arranquemos con esto, y tuve la suerte de poder encontrar un grupo de gente, de chicas en ese momento, estaba yo solo como representante masculino, que me permitió encontrarme con gente que estaba pasando lo mismo, que teníamos diferentes dudas, en diferentes momentos del proceso, como vos siempre dijiste, es un proceso, y la verdad que me ayudó muchísimo. Como decía ahí Adrián también, la diferencia es que yo le puse 100% al curso porque realmente estaba perdido, no tenía herramientas, no sabía para dónde ir, y bueno, el curso me ha ayudado muchísimo para llegar a donde estoy hoy. ¿Quién soy hoy profesionalmente? Soy escritor científico e ingeniero en inteligencia artificial. Y si quieren les voy a comentar un poquito cómo es que llegué a eso. Luego del curso apliqué todas las herramientas en el momento, empecé a trabajar en mi marca personal, en LinkedIn, hice networking, hice un montón de cosas, empecé a aplicar a solicitudes de trabajo y sin embargo seguía estando rechazado. Y en vez de volverme a deprimir, el curso me dio las herramientas necesarias para decir, vamos a seguir replanteándonos, vamos a seguir preguntándonos por qué nos pasa esto. Empecé a contactar con gente, el networking creo que es clave para todos los que estamos pasando por este proceso, y me di cuenta que, gracias al curso también, vuelvo un poquito, me había dado cuenta que algo que yo había olvidado era que cuando era chiquito, a mí la parte de la informática me gustaba mucho, había hecho cursos de Visual Basic, había cosas de programación en mi cabeza y en mi experiencia que me volvían loco, y lo había dejado en el tintero. Pero a su vez, trabajando en microscopía, siempre estuve en la parte de la data scientist, vamos a decirlo, en el desarrollo de software y demás. Entonces me focalicé y dije, quiero hacer data scientist, como un poco lo que estuvo haciendo Adrián. El tema es que yo no tenía el conocimiento o el bagaje matemático que tiene específicamente Adrián, entonces dije, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y disequé todo, técnica de escalera, técnica de la pirámide, para poder llegar a donde quiero llegar hoy. Aproveché lo que es los beneficios del sistema social francés, porque acá también es algo muy bueno. Estuve en paro un tiempo, con un buen paro, porque acá es muy bueno en ese sentido, y a su vez aproveché algo clave que fue la posibilidad de una formación pago por el Pôle emploi, se llama acá, ¿no? El sistema que te da esta contención. Y bueno, me di el lujo de empezar esta formación, pero esta formación me faltaba poder comer, porque te daban una ayuda para poder terminarla, pero 2 hijos, hay que ayudar a la economía familiar. Y entonces, gracias a los contactos y al networking, me di cuenta que algo que a mí me gustaba mucho también en paralelo era escribir.
Yo había escrito muchísimos papers, muchísimos pedidos de subsidio y demás, y me puse en contacto con amigas que me permitieron contactarme con empresas de escritura científica. Y ahí fue como empecé a trabajar en escritura científica y, gracias al curso POP, fui muy astuto y me especialicé en la escritura científica de proyectos para pedir financiamiento europeo solamente cuando aplican inteligencia artificial o ciencia de datos. ¿Qué me dio eso? Me dio todo el bagaje y el background legal, técnico. Entonces yo, en paralelo a los 15 meses de formación, que es un bootcamp muy particular que hice, empecé a adquirir todo eso. Y hoy me encuentro estoy en procesos de reclutamiento, porque estoy para 2 empresas, estoy pasando las diferentes etapas, son como 5 o 7 etapas, depende de la empresa, donde yo puedo agregar un valor social y económico muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente soy ingeniero en inteligencia artificial y data scientist, sino también tengo el bagaje biológico y tengo el bagaje de la escritura para pedir subsidios y a su vez el marco legal y ético necesario para la inteligencia artificial. Ezequiel, bastante brutal tu, tu cambio. Yo recuerdo de los más de 150 que habéis pasado por el POP. Yo a ti o sea, te recuerdo haberlo pasado muy mal Sí. en ese momento, o sea, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y ahora oyéndote hablar, eres una máquina de la estrategia, ¿no? ¿Cómo se pasa de estar ahí tan bajo, ¿no? O sea, además que te entiendo muy bien porque, en cierto modo, yo también pasé un poco por lo mismo, ¿no? ¿Cómo se pasa de estar ahí tan bajo sintiéndose que nadie te quiere? O sea, que no puedes, que lo que tú sabes no sirve, ¿no? O que te hacen pensar que no es aplicable a decir, soy prácticamente único en lo que puedo yo proporcionar a una empresa. Lleva tiempo primero y creo que en mi caso particular, creo que cada uno lo vamos a hacer de diferente manera porque es un proceso muy personal ese justo. Lo que me hizo a mí fue uno de los primeros ejercicios que fue clave, que fue apoyarse en la familia y en los amigos para preguntar en qué éramos buenos y en qué teníamos que mejorar. Yo creo que ahí cuando empecé a entender que la gente que a uno lo rodeaba valoraba cosas que uno mismo no se daba cuenta, me permitió poder abrir diferentes puertas para decir, ah, bueno, yo soy bueno en esto. Al final, a ver, les comento un poquito. Estoy tratando de ser lo más honesto porque creo que es lo mejor para todos cuando estamos pasando por estos procesos. Yo tengo la capacidad de poder hablar 3 idiomas y pensaba que yo no tenía capacidad de comunicación en ninguno. A ese nivel había llegado. Y cuando empecé a preguntar y empecé a que la gente me dio la contención necesaria, mi núcleo más duro, empecé a valorarme y empecé a subir en escalas. Yo hice todo un proceso muy lento, o sea, a mí me llevó tiempo. Algo que tenemos que manejar es la ansiedad, como lo veníamos diciendo todos, ¿no? Que es clave manejar la ansiedad para poder darse el tiempo o para fracasar y volver atrás, que es algo que también hay que aprender como científicos, no nos permitimos eso, pero creo que fue básicamente eso, Manolo, el trabajar en la autoestima personal. A mí me hizo muy bien, como decían ahí también, creo que fue Adrián, fue una especie de terapia para mí. Donde encontré un líder que no me daba las respuestas, pero me daba las herramientas y mi voluntad, en la voluntad al cambio. Creo que es clave eso. Ujú. Ezequiel, si tuvieras que destacar una cosa que te llevaste del pop, ¿qué sería? Uf, eso es difícil porque una sola cosa, yo creo que es, en mi caso fue el aprendizaje de que existen posibilidades diferentes dentro de la ciencia. eh, y sí, las posibilidades en el sentido de que no existe un solo camino y que hoy en día, dentro de la dinámica laboral y cotidiana que vivimos, me parece que la reconversión profesional va a ser algo que se va a repetir bastantes veces dentro de nuestra carrera o dentro de nuestra vida profesional. A mí me permitió abrirme para darme cuenta de que hay gente que pasan por 2 o 3 reconversiones profesionales en la vida y que nada más es estático como estábamos hace años atrás, ¿no? Donde entrabas en una empresa y seguías para toda la vida.
que hoy tenemos las herramientas y las posibilidades de hacer lo que queremos, y que hacer lo que queremos es dinámico también en nuestra vida, dependiendo del contexto y de las experiencias personales. Y en tu caso, ¿cuánto pudiste aplicar durante el programa? O sea, durante esos 3 meses, ¿cuánto pudiste aplicar y cuánto has podido aplicar después? ¿En qué sentido aplicar? Perdón. De todo lo que estabas aprendiendo, todo lo que estabas asimilando, todas las herramientas que empezabas Lo fui aplicando cotidianamente, porque cuando estábamos viendo, por ejemplo, hacíamos un ejercicio, lo aplicaba directamente, por ejemplo, vuelvo de nuevo al de la familia, o el de preguntar a la gente, no se lo pregunté solamente a 10, se lo pregunté a 50, por esa ambición de saber, de estar seguro y demás. Cuando estábamos haciendo la pirámide, lo fui chequeando con toda la gente. Cuando empecé a hacer el networking, cómo trabajar. Justo estaba haciendo también, o intentaba hacer yo, aplicaciones a diferentes empresas. Entonces, letras de motivación. La carta de motivación también la iba mejorando. Todo iba, traté de siempre de estar medio al día con el curso. Ujú. ¿Y tuviste que aplicar algo después, una vez terminado el programa? No, es un proceso que nunca se para. Es algo que lo vamos aplicando todo el día, porque, por ejemplo, cuando yo empecé como escritor científico, empecé escribiendo un proyecto que nada tenía que ver con inteligencia artificial, y después me di cuenta que tenía que ser más astuto, entonces lo volví a replantear. Tuve durante los Canvas, los tuve durante mucho tiempo, ahora los tuve que sacar por una cuestión de reorganización de la casa, pero siempre iba goma, lápiz, nada en tinta, para poder estar y darme cuenta de eso, que la vida es muy dinámica, y sobre todo hoy en día la vida profesional.